La melodía del Rorró es nada menos que la remodelación en modo mayor de la cantiga del rey Alfonso X el Sabio. Para mí es especialmente un gusto porque me vienen los recuerdos de la primera Casa del TUM en el año 83, cuando estábamos trabajando fantaseando con una institución de ese tipo. Y acá hay distintas generaciones que están representando a ese TUM de larga data. Así que bueno, felicitaciones por todo lo hecho. Estoy incluido en la felicitación. Bueno, CDN, Uruguay, 10 años. Centro Nacional de Documentación Musical Lauro Ayestarán, cuya sigla lo manejamos como CDN, fundado en 2009. Hoy vamos a tratar de hacer una pequeña biografía de Ayestarán, pequeños comentarios sobre su bibliografía, un poco hablar sobre las actividades del CDN y después terminar con un ejemplo concreto de investigación que es sobre Amalia de la Vega. A mí también me ocurrió cuando de conocer el nombre de Lauro Ayestarán, era algo que suena lindo aparte de Lauro Ayestarán, y conocer muy poquito de él. No recuerdo haberlo estudiado en el liceo ni en la escuela, y hay un querido amigo, musicólogo, compositor, docente, Cory Aronian, fue el primero que me insistió con el hecho de leerlo, Ayestarán, con las poquitas cosas que había. Lauro Ayestarán nació en 1913, el 9 de julio en Montevideo, falleció el 22 de julio también, 1966 en Montevideo. 1913-1966, o sea que falleció con 53 años, había cumplido hace poco. Del 22 al 34 estudia en el Colegio del Sagrado Corazón, con la rigidez jesuita de ese colegio. Hizo estudios musicales en el Conservatorio del director de orquesta y organista vasco Felipe Larrimbe. Y en el 33, o sea que yo tenía 20 años, ya se lo ve haciendo periodismo como crítico cultural en el diario El Bien Público. En el 35 se vincula con un instituto que fue muy famoso en su momento, Instituto de Estudios Superiores, que dirigía Francisco Kurlangue, y ya va a ser corresponsable, con 20 y poquitos años, de la edición de 2 de los famosos boletines latinoamericanos de música que se editaron en América Latina, que es una cosa que estaría faltando hoy. En el CDM tenemos un poco de la fantasía, capaz que después lo podemos ver con el TUM, de poder sacar una revista en donde se llame a musicólogos, investigadores a que publiquen artículos, que saque partituras, ¿no? En ese caso el boletín hacía eso, en toda América Latina hacía llamados, recopilaba dentro del concepto de Kurlangue de su espíritu latinoamericanista, su americanismo, de decir, de una vez por todas vamos a juntarnos, llamado que hasta el día de hoy sigue vigente. Y en el 41, nació en el 13, es nombrado secretario de la sección de investigaciones musicales. De repente aquí está Lauro Ayestarán con Cory Aronian, que fue fundador del CDN, Juancito Cory, asistente, tuvo el privilegio de ser asistente de Ayestarán, y la cabeza de Cory, después vamos a ver, y su espíritu abarcador y demás, tiene mucho que ver con el legado de Ayestarán. O sea, Cory de cierta manera nos transmitió ese legado. En 1900, lo que decía, de repente aquí tenemos una panorámica de los 4 musicólogos que influenciaron más en Uruguay, en realidad mucho en buena parte de América Latina. Los 2 Kurt, uno con C, uno con K, Kurlangue alemán, Kurpalen austríaco, después Paulo de Carvalho Neto y Carlos Vega de Argentina. En el caso de Kurlangue y Kurpalen no conozco ningún libro que investigue la cantidad de intelectuales de distintas ramas que a partir de las guerras o entre guerras
se fueron por el mundo y fueron recibidos en América Latina, entre ellos Andrés Segovia, ¿no? Y que influenciaron mucho porque se radicaron en los países de América Latina y transmitieron su influencia. El caso de Kurt Lange y Kurt Palen después fueron por distintas partes del mundo investigando lo que en un momento se llamaba folclore. Paulo de Carvalho Neto fue diplomático acá, o sea que después también fue diplomático en otros países de América Latina y también tiene libros sobre el folclore de Ecuador, el folclore de Perú, el folclore de esto. En el caso de Kurt Palen todavía se encuentran en la feria, para ver la cantidad de ramificaciones, en la feria de Tristán Narvaja, sus discos con canciones que hacía para niños y formaba coros y los hacía cantar. Pues fue también director de orquesta, Kurt Lange, abuelo de Gisela Lange, de Lise Lange, perdón. Tenía como Gisela. En el 36 comienza sus primeras conferencias sobre temas de música, que lo va a hacer toda la vida. En el 37 comienza la vinculación con Carlos Vega y comienza también la docencia, dirección de coros en enseñanza secundaria, ingresa al SODRE como funcionario de la Discoteca Nacional y después se va a ir y va a regresar en los 50 como director de programaciones radiales. O sea, él decidía lo que en el SODRE se pasaba, lo que escuchaba la gente interesada en las músicas que el SODRE pasaba. O sea que lo vemos como crítico, conferencista, docente, director de coros, director de programaciones de radio. En el 38 comienza docencia en institutos normales. En el 39 es responsable de la crítica musical en el semanario Marcha. En el 40 se casa con Flor de María Rodríguez Romero, primera bailarina del SODRE, y en adelante cuando va a hacer relevamientos musicales, ella se encarga de las preguntas sobre coreografía. Van a tener 6 hijos, que aparte de todo lo que hizo, crió 6 hijos. En el 40, de 40 al 42, es asesor en el Museo Histórico Nacional y Pibel Devoto, digamos, lo pone en ese cargo, y en el 46 inaugura la Sala de Musicología del Museo Romántico, que es una de las tantas casas, Casa de Montero, Antonio Montero, del Museo Histórico Nacional. O sea, si van a 25 de mayo, entre Misiones y Zabala, un día de visita, entran, agarran para el lado derecho de la U que hay toda una sala llena de libros, de instrumentos, de partituras, que lamentablemente del año 66, que Ayestarán falleció, hasta este año, que logramos entrar, Viviana está trabajando ahí, descubrimos un montón de cosas que considerábamos perdidas de Ayestarán. Son de las tantas historias de un país que se permite, hagan la cuenta, año 66, ¿no? Año 2019, recién se está sacando de su situación de museo eso que estaba en el Museo Romántico. En el año 43 viene el año 41-46 es crítico musical en el diario El País, lo continúa en el diario El Plata y lo continúa en el diario El Día. En el 43 comienzan sus primeros registros de investigación folclórica con Isabel Aretz, una argentina que después se radicó en Venezuela. Era asistente de Carlos Vega, el musicólogo Carlos Vega, que es el Ayestarán de Argentina, o viceversa. En el año 46 inicia sus propias grabaciones folclóricas, primero en discos de acetato, o sea, la persona iba, cantaba, quedaba registrado en ese disco, esos discos están en el CDM. Después pasarán a hacer en cinta magnética, primero con grabadores enchufados, después con grabadores a pila, o sea que permite salir ¿no? independizarse y poder viajar. Esas grabaciones llegan a casi a 4.000 registros. Es nombrado profesor de musicología en la Facultad de Humanidades y Ciencias, promueve la visita de compositores como Aaron Copland o como musicólogos como Carlos Vega. En el 50 es designado asesor musical del Ministerio de Instrucción Pública, lo que después sería el Ministerio de Educación y Cultura, y comienza a diseñar planes de educación musical para el país. Después empieza a dar clases en la Escuela Municipal de Música, en el Instituto de Profesores Artigas. Yo a veces digo, bueno, yo ya me cansé, digamos, no me imagino lo que sería él en ese tipo de trabajos. En el año 50, bueno, aquí está grabando, ¿no? Ya con
a Ramón López en Aguascorrientes, ¿no? Ramón López quizás ya con la guitarra, ¿no? Sí, de Santurión. Con la guitarra, que era barquero, y cuando se jubiló y la barca se quedó varada y se fue destruyendo, un luthier con esas maderas le hizo esa guitarra y se lo regalaron en una fiesta en el pueblo. ¿Qué tal? Santurión fue, ¿no? Sí, Santurión. Uh-huh. Y quedó el registro de esa fiesta, el momento que se entregaba la guitarra, y Estarán estaba presente. En el año 53 publica su gran libro, su gran y único libro, en cierta manera, porque todos los libros que uno conoce y que lo compra en Tristán Narvaja son póstumos, son selecciones hechas por la familia. Este gran libro, volumen 1 se llama, nunca hubo volumen 2, lo tenía medio preparado, pero falleció antes de eso, que en donde recorre, para los que lo han visto, también se puede comprar en Tristán Narvaja, es un libro muy voluminoso, muy grande, muy pesado, no es para andar en los ómnibus. Nosotros tenemos el proyecto también y la fantasía de reeditarlo, empezado el año pasado, ahora este año quedaría para el año que viene, en donde ya empieza a verse ese espíritu abarcador, trabaja con la música indígena, que en realidad es todas las recopilaciones de los viajeros y cronistas sobre la música indígena en lo que después sería Uruguay, sobre música negra, sobre música que él manejaba el término de música culta, que después Corió un poco lo mantuvo, no en sentido de juicio de valor o jerárquico, sino como decir mesa, pared, culta, como una terminología dentro de las tantas imprecisas que existen, ¿no? Porque música clásica, que es la de las bateas de la disquería, es la denominación de un periodo de la música, autodenominación europea de un periodo de la música que después se extendió a nivel comercial, o sea que en realidad no dice mucho, más allá de que todos entendamos lo que es. Música seria o música artística o música fina son otros términos un poco, ¿no? Música académica, como decía Corina, a mí no me llamen académico, que es el que repite el pasado, yo quiero, etcétera, etcétera. Cayetano decía, me quedo con culta, bueno, manejamos esa. Habría que crear una humanidad que no tuviese tipo de códigos, o bueno, elegir uno que fuera más, porque siempre hay que explicar, ¿no? No es que sea culta porque es superior a la otra, siempre, ¿no? La llamada culta. Y también hay una parte que dice miscelánea y habla de la música de las bandas militares, ¿no? De un cancionero que se encontró, o sea, esa cabeza, ¿no? Muy amplia. A partir del 57 dicta clases en el Conservatorio Nacional de Música, 58 al 60 viaja a Estados Unidos, Brasil, Chile a dictar conferencias. 59 crea la Cátedra de Musicología en la Universidad Católica de Buenos Aires, llamado por Carlos Vega. En el 63 sufre su primer infarto y fallece en el 66. Todas estas cosas van a vuelo de pájaro porque en la página del CDN ustedes está toda ¿no? Hay distintas, mira, una biografía más corta, otra más extensa, lo mismo que la bibliografía. Como dijimos, su libro es La música en el Uruguay, volumen 1, editado por El Sodre en 1953, y después tiene 500 folletos, apartados, artículos, porque privilegiaba el ámbito no académico, no se manejaba solo en el ámbito académico para la difusión de lo que investigaba. Entonces decía, en los diarios, en los artículos, va a tener más difusión. Después reuní esos artículos, los depuraba y los procesó muchos de ellos en el libro La música en el Uruguay. En esos apartados y folletos o librillos pequeños está, por ejemplo, Domenico Cipoli, gran compositor y organista romano del 1700 que él descubrió en el Río de la Plata, fuentes para el estudio de la música colonial uruguaya, pero también la música indígena del Uruguay. Dentro de su visión antropológica fue el primero que hizo estudios la primitiva poesía gauchesca en el Uruguay. En las ponencias tenemos, por ejemplo, el barroco musical hispanoamericano y el tamboril afro-uruguayo. En otros textos de revistas, consideraciones sobre la música griega y alcance musical de la figura de Carlos Gardel, en un momento en donde la música popular no se la estudiaba para nada, ya que aquel concepto que la musicología, el concepto europeo, se encarga de estudiar a la música europea. E inventan categorías como etnomusicología para estudiar a los otros,
cuando la musicología descubrió que había otra música para investigar que no era la propia. Aquí tenemos algunos de sus artículos póstumos. Después están libros como El folclore musical uruguayo, Teoría y práctica del folclore, Las músicas infantiles en Uruguay, que son selecciones de la familia de distintas épocas, que siempre eso tiene un problema, porque a veces dice, Ayestarán dice tal cosa. No, eso lo dijo en el 43, pero en el 59 ya él pensaba esto otro, que es un problema aquello, ¿no? Cuando el mismo drama, haciendo una transpolación de cuando uno escucha, cuando uno se queja de que, por ejemplo, los discos de Citarrosa no estén todos editados y uno lo escucha muchas veces a través de mis 32 mejores canciones. No sé, como si a los Beatles uno lo conociera su discografía por mis 32 mejores canciones y escuchara una de David Roth y otra de, ¿no? Y en este caso el recopilar, a veces sin trabajo musicológico, un estudio del 43, otro del 59 y otro del 65, ¿no? Donde Ayestarán decía esto, bueno, decía eso acá, pero acá decía esto otro. ¿Pasás un poquito? Acá siguen la primitiva poesía gauchesca. Bueno, y acá están las locaciones del acervo Laura Ayestarán en este momento. La sala de musicología del Museo Romántico, en donde, no sé, hay una gran parte con toda el archivo de partitura de Bali, de José de Bali, por ejemplo. Hay otro que tiene, bueno, etc. En el año, ni bien falleció Ayestarán, cuenta la familia que a la semana llegó un señor, abrió la chequera y dijo, bueno, ¿cuánto quieren por el archivo? Un señor del exterior, ¿no? Entonces la familia dijo, no, Ayestarán vivió para su país, trabajó para su país, cuando trabajaba para afuera iba y venía, nunca quiso irse de acá, hacía cuestión, ¿no? política cultural de que él trabajaba para Uruguay y era uruguayo. Entonces, ahora después, en el año comienzo de los 90, la familia, que viene otro de los tantos problemas que abren tema de archivos, y específicamente de los archivos musicales, la familia Ayestarán sufrió lo que sufrió la familia Citarrosa y lo que está sufriendo la familia Biglietti en este momento, cuando hay archivos, lo que sufre la familia Reunión Paraquebaidis, cuando hay grandes archivos que los estados no tienen protocolos para responder. Y la familia dice, ¿qué hago con todo esto? ¿Dónde tengo mi casa llena de todo esto? ¿Qué hago? ¿Me lo llevo? ¿Me dan algún apoyo? ¿No lo puedo mantener? Cuando en los años comienzo de los 90, cuando después de varios intentos de ofrecer al Estado, y el Estado, mira, no hay dinero y aparte no hay política para esto, terminó vendiendo las 5.000 partituras con pie de imprenta nacional a un señor que después fue revendedor, que la vendió a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. O sea que si queremos estudiar la partitura del himno nacional tenemos que ir a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que está ahí. Cuando a mitad de 2000 la familia de nuevo dijo, ¿qué hacemos con todo esto? Lo tenemos acá, no se estudia, etcétera, etcétera. Y aparecieron otros compradores, ahí entró a tallar Corión Aronian, más algunas personas que habían trabajado con Ayestarán, logró que el Estado lo comprara. Eso después se compró en 2002, después creo que unos años después recién eso fue para la sala de musicología. Después, como la idea, precisamente un poco de discusión de que no quedara eso también en situación de museo, sino como un archivo vivo, y se formó el CDM, que en 2010, ¿no? tuvo su local y para ahí fueron trasladados lo que actualmente es el archivo del CDM, que empezó con ese material de Laura Ayestarán, que en este momento, según cálculos, es un 30 o 40% del archivo, porque han venido muchas más donaciones. Es un archivo que se expandió. Bueno, ahí en cuanto a Ayestarán vemos esa investigación abarcadora en trabajos de sala, o sea que iba a archivos, a bibliotecas y recopiló todo lo recopilable en su momento, trabajo de campo, como se le llama, en el ámbito urbano, en el ámbito rural, en locales, que grababa como vimos ahí, era Teatro Negro, ¿no? que estaba grabando ahí, ¿no? Cuando estaba con Corium, pero en la vía pública, grababa llamadas, etcétera, en lo que serían grabaciones preparadas o espontáneas, atento a la diversidad y al registro del contexto, o sea, le grababa
la casa donde vivía ese señor que él grababa, le preguntaba sobre las comidas y registraba, ¿no? O sea, al CDM han venido gente a preguntar sobre, que trabaja sobre la alimentación, ¿no? O cómo estaban construidos los ranchos. A partir de ahí genera un archivo, después va a hablar Viviana en cuanto a la metodología, ¿no? Recolección, sistematización, análisis comparativo de ese archivo y extensión de ese estudio a un criterio antropológico a otros ámbitos de la cultura que no eran solo el musical. Y después tenemos de esa investigación abarcadora una difusión abarcadora, a través de la crítica, docencia, ensayos, conferencias, divulgación en prensa escrita, en radio, en cine. Este año después vamos a hablar de una publicación, una película que él filmó de 8 minutos en el año 66, de niños jugando en la calle, jugando con canciones, ¿no? Organizado eventos, cursos. Él manejaba una serie de conceptos, ¿no? Por ejemplo esto, ¿no? De la promoción del compromiso con su tiempo y su lugar. Cuando Anselmo Grau le fue a pedir consejo porque quería componer un cielito, él le respondió algo así como: mirá que hay tradiciones vivas y que hay tradiciones muertas. El cielito ambas son respetables y valorables. A las vivas hay que seguir alimentándolas, a las muertas no hay que representárselas como que estuvieran vivas contemporáneamente. Lo que no quiere decir que hay que respetarlas, que hay que enseñar a bailar cielitos en las escuelas, para que vestir a la gente como antes, para que tengan los festivales temáticos, y usar los elementos del cielito para seguir componiendo para el presente. Con el criterio aquel de que a veces pasa en los talleres de composición que viene un muchacho, canta una milonga como hace 40 años, ¿no? Y uno podría decirle con ese criterio de Ayestarán: está bárbaro porque estás en tu lugar, pero no estás en tu tiempo. ¿Para qué haces un cover compositivo? ¿Para qué compones algo que ya están todos los elementos musicales ya están compuestos? Pero podés sacar elementos del cielito y a esos contenidos representarlos con formas contemporáneas. O sea, en definitiva, estaba defendiendo a su lugar, ¿no? Pero defendiendo a su lugar siempre con el concepto de que la identidad es móvil, que todo hecho cultural se mueve, ¿no? Que no solo hay que defenderlo, sino que construirlo. Ahora, claro, para construirlo hay que conocerlo, de dónde uno viene. Cuestionaba la visión europeizada y el concepto de universalidad de la música. Ya en aquella época, Corrión decía que en sus charlas decía: como todos sabemos, la música es la menos universal de las artes. Que no podemos desarrollar eso en poco tiempo, pero bueno, la idea es cómo que los seres humanos se manejan con sonidos y silencios y los organiza de una manera que llamamos lenguaje verbal, y los organiza de una manera que llamamos lenguaje musical. Todos entendemos que el lenguaje verbal es una capacidad que toda la humanidad tiene, es universal en ese sentido, pero que los idiomas son distintos. Toda la humanidad tiende a hablar, pero cada localidad, por obvios códigos culturales, elabora un lenguaje verbal adecuado a su lugar. Una vez conoce ese lenguaje verbal, yo escucho portugués y entiendo lo que dicen, o a veces escucho y sé que es alemán, pero no entiendo un poco, no sé lo que dice. Trasladado a la música, toda la humanidad tiende a organizar los sonidos y silencios de una manera que llamamos música, pero los idiomas son distintos, al punto de que yo puedo escuchar una música de un lugar que ni entiendo que eso es música, por la manera que suena, o a veces puedo escuchar música hindú y no entiendo un pomo, porque no sé por qué un raga dura una hora, por qué los timbres de los instrumentos que usan, la afinación para los músicos, el temperamento que usan. Entonces, Ayestarán cuestionaba esa universalidad de la música. Hablaba de los problemas del joven compositor, insistía con el compromiso en la sociedad en la cual se vive, y era muy interesante que insistía la combinación de ese compromiso con la sociedad con el compromiso consigo mismo, una especie como de combinar la preocupación por la identidad social con la identidad individual, lo que era muy sabio, en el sentido que cada uno tenía una identidad individual y aquello que más podía servir para la identidad social era la singularidad de su identidad individual. Hablaba de esto, de las distorsiones en que ha caído la ciencia de la antropología, cuando con la mente europea se dan juicios de valor sobre entidades que no pertenecen a su propio patrón mental, o sea, el europeo o los intelectuales de la propia área que han adquirido una mentalidad europea y que la vuelcan,
¿no? Entonces que no entienden decía él, al musicólogo se le escapa entre los dedos el sabor de la música del lugar. Yo puedo escribir una milonga sin darme cuenta del valor que hay estético en esa milonga. Entonces, y al cuidarse de eso, en una conferencia sobre antropología cultural en el año 66, cuando todavía todas las teorías de las mentalidades de la época estaban en ciernes, los Foucault y Bourdieu europeos, y todavía ni existían los Canclini ni Jesús Martín Barbero de América Latina, cuando todavía no se partía del asunto de que es muy fácil, como decía Corium, hay muchas batallas con los cambios revolucionarios que se ganan en lo militar y se terminan perdiendo en lo cultural. La importancia de que los cambios se dan en definitiva en el terreno cultural. Esto sería una representación que quedó acá en un PDF que usamos para otras cosas, pero algunas cosas no las sacamos a veces, de lo que sería una mentalidad, esa dificultad de ver al otro, ¿no? Como decía un viejo dicho, ¿no? No vemos las cosas como son, las vemos como somos. Capaz que pasamos esto, ¿no? Bueno. Sí, pasamos esto. Acá, capaz que eso lo dejamos. ¿Querés mover de acá? ¿Querés mover de acá? Creo que esto tiene relación con lo que estamos hablando, ¿no? Que es el libro con el cual se estudió música en Uruguay durante 30 años, que tiene que ver con esa visión abarcadora que hablábamos de Ayestarán, ¿no? Libros que se llaman Historia de la Música, cuando en realidad es una historia de la música culta europea entre los siglos XVI y XIX, y no toca la música de los 2/3 de la humanidad, ni la música popular, ni la música contemporánea, se llamaba contemporánea en el siglo XX. Lo que se entiende por música es eso, como dice en la primera página de este libro, la música, el panorama de la música es amplísimo, pero el verdadero estudio de la música debe dirigirse solo a las elevadas apreciaciones de este arte. Entonces, claro, todo el libro habla de los modelos civilizatorios europeos, ¿no? De la música del pasado europeo, que es de gran calidad, pero bueno, hay que defender a esos autores de su uso, ¿no? Burgués, aristocrático. Conceptos de Ayestarán, ¿no? De la identidad como un proceso heterogéneo y dinámico, que lo que hablamos de esa identidad como hecho móvil. Defensa de la creatividad, ¿no? Esa pelea de él de no quedarse en el pasado. Igual Anselmo Grau, en la anécdota que contaba hoy, decía que por más que Ayestarán le dijo, ¿para qué vas a hacer un cielito? ¿No? Él hizo un cielito pidiéndole permiso al cielito para volver a cantarlo, o sea que le hizo una trampa y lo logró hacer lo que quería. En ese concepto de identidad móvil, ya que está esto acá, es un ejemplo que a mí me gusta, ¿no? Cuando uno ve a un señor de bombacha, ¿no? Este es un combatiente de la guerra de Crimea del año 1853, donde peleaba Francia y sus colonias, entre ellas Argelia, el Imperio Otomano, Inglaterra contra Rusia. Los ejércitos se vistieron con bombachas, que fue un diseño de un general francés que había sido para el ejército argelino, que fueron los que mandaron a pelear, por supuesto, los franceses no fueron. Y como fue una guerra que duró muy poco, sobraron 100.000 bombachas que Juan José de Urquiza las compró, y todo el Río de la Plata a partir de ahí andaba vestido de bombacha, y la bombacha pasó a ser lo nuestro. O sea, todas las cosas que uno dice, esto es lo nuestro y esta es la identidad pura, ¿no? Uno revisa en qué momento eso se incorporó a lo nuestro, lo cual no deja de ser valorable, sea muy parecido a lo europeo, como puede ser un vals o una polka o una mazurca, o ya totalmente acrisolada en lo criollo, como puede ser una cifra, un estilo, una vidalita, ¿no? Todo es respetable, pero está muy bueno saber de dónde vienen las cosas y cómo se hicieron para empoderarse en cuanto a la construcción de la identidad. Y no solo suponer que lo nuestro es algo que para repetir eternamente, porque si no nos contaminamos, ¿no? O sea, es verdad que nos contaminan, pero el asunto es cómo sacar elementos y herramientas conceptuales para construir nuestro propio futuro sin pensar que solo es copiar lo que fue.
Acá están algunas de las frases de Ayestarán que a muchos más conservadores. Siempre hemos insistido en esto, ni folclórica crear es deformar. Las grandes especies musicales viven y se ensanchan por deformaciones. En pura ley folclórica, crear es deformar en su más alto y noble sentido. En el sentido que, como cuando uno dice, hay que buscar cosas distintas, sí, cosas distintas con fundamento. Lo raro no es garantía de calidad, ni cualquier deformación es garantía de que sume a la identidad y a un futuro que esté relacionado con los intereses populares. Pasamos esto, si quieres, también. Bueno, ponelo. Esto que sería como un cuadro general de géneros musicales en Uruguay, es simplemente para destacar lo rojo, ¿no? Como la litoraleña y el rasguido doble que Ayestarán casi no tuvo registros, ¿no? A partir del trabajo de Aníbal Zampayo, del Uruguay, ¿no? Como que pasa a ser realmente algo propio, o como la chamarrita, que Ayestarán casi no tuvo registros, a partir de que Zampayo graba y que el chamarrero recoge la semilla y le resiembra, el Uruguay reactiva el género chamarrita. O sea, precisamente esa construcción, ¿no? Esa compleja construcción de la identidad. Y acá estas frases que a nosotros todos nos parecen bastante maravillosas, como para parar y irse a la casa a reflexionar. Ayestarán decía: contra lo que se cree comúnmente, la cultura musical de un pueblo no depende de lo que éste consume, sino de lo que éste produce. Un pueblo no es más culto por la cantidad de óperas que vaya a ver, ni por la cantidad de películas extranjeras que vaya a ver, ni por la cantidad de informaciones que tenga sobre cosas que dentro del modelo civilizatorio europeo pasa a ser importante, sino por lo que produce, por lo que crea. Y encima agrega que el nivel cultural de un pueblo no se califica por lo que absorbe, sino por lo que produce. Pero producir no solo en el acto de creación estética, en la ejecución, en la investigación, en ser creativo en todos los terrenos. Y después esto también que es muy interesante en él, cuando todo esto que leí al principio de la cantidad de terrenos en que él trabajaba, la promoción de un proyecto nacional integral en lo sonoro. O sea, que estén conectadas la investigación con los archivos de esa investigación, con la difusión de ese investigado, con publicarlo, con esos planes en educación de cómo diseñar un país que tenga una educación de primaria, secundaria, terciaria, divulgación, los coros que le importaban mucho, conectadas con algo orgánico, ¿no? Esa falta de proyecto cultural integral que todos nos quejamos muchas veces que existe, que se da plata para hacer cosas, pero esa plata va para lugares que no están conectados y muchas veces los planes que van para allá viene otro periodo de gobierno y ahora empiezan a ir para allá y después para escuchar y después no se sabe bien cómo acumulan ni para dónde va nada, pero en realidad el que viene le parece que vaya en planes de Estado, en planes a largo plazo. Este es un cuadro que encontramos en el CDM, que es muy lindo, que hay una especie de cerebro y de cerebelo dentro del cerebro, creación a la izquierda, extensión a la derecha, a la izquierda en el centro, conservatorios departamentales y municipales y conservatorios privados, Conservatorio Nacional de Música, lo que ahora sería la Escuela Universitaria de Música, a la izquierda la composición, licenciatura de Musicología en la Facultad de Humanidades, creación e investigación a la derecha, escuela primaria, liceo de secundaria, entra en el SODE con sus cuerpos, la orquesta, el cuerpo coral, el cuerpo de baile, escuela de arte lírico, radio y televisión. Estaba muy preocupado porque decía que después de las clásicas que se estudian en el liceo, ¿no? De las formas en que lo europeo vino acá, o sea, la iglesia, el teatro, el salón, decía con la radio y la televisión. Ayestarán muere en el 66, creo que el Canal 10 del 56, al Sol del 60 y poco. Él decía, nos van a pasar por arriba, decía, definitivo. Si no nos apuramos a hacer ediciones propias de discos, a tener programas de radios alternativos y a cuidarnos de lo que viene con la televisión, nos pasan por arriba. Uno podría decir, a esta altura ya, como si uno dijera, si no nos apuramos a controlar el tránsito del parque automotor, ya no vamos a tener más niños jugando en la calle. Si nos apuramos en controlar lo que puede pasar con la televisión y después de que se suma la impronta, lo que un niño ve en la televisión, lo que escucha por la radio,
y se incorpora emocionalmente, eso, más allá que sea de calidad o no sea de calidad, nos pasa por arriba. Hay que trabajar con estas instituciones de radio y televisión porque va a ser se nos vienen en bloque con una producción extranjera que va a ser totalmente más potente de lo que tenemos nosotros. Conjunto de cámara, movimiento coral del interior, bueno, pero esa visión de intentar todo lo que tiene que ver con esto, hacer una coordinación, ¿no? En la educación, en la difusión, ¿no? A nivel de gente especializada, a nivel de formación de ciudadanía. Y bueno, hasta hoy habría que ver cómo lograr ese proyecto de que esté todo integrado, que un niño lo que estudia, que si en tal año de secundaria están obligados a escuchar algo nacional y escuchan a Cita Rosa, no lo escuchan en los medios de difusión. O si escuchan a alguien en los medios de difusión, no lo estudian. Y si conocen a Mariela Vega es porque la gente de patrimonio, alguien vio que cumplía 100 años, se hacían 100 años del nacimiento de Mariela Vega y decidió por un azar que lo dedicaban, pero no por un proyecto global, y entonces todo Uruguay los profesores salen corriendo a ver quién era Mariela Vega, pues están obligados a darlo. ¿No? Estaría bárbaro hacer proyectos donde la gente no tuviera que obligado a enseñar cosas, sino que en Uruguay eso brotara naturalmente en los medios de comunicación, en la educación. Eso sería un proyecto global de conocer el pasado, ¿no? Los países de mercado pequeño cultivan los solis ajenos, sino los propios, porque el propio mercado no da para dictar los solis propios, ¿no? Entonces la música popular se sueña en la noche de la nostalgia en inglés, un poco en italiano, un poco en francés, ¿no? Y la música llamada culta se sueña en alemán, un poco en italiano, un poco en francés. Este es un comienzo que nosotros estamos un poco interesados en hacer, es un relevamiento de los archivos musicales del Uruguay. Yo siempre pongo el ejemplo, una persona que conocí que tuvo 2 años buscando dónde estaba el archivo Matos Rodríguez hasta que se enteró que estaba acá en su documentación de al lado. O sea, en un país como Uruguay no puede alguien pasar 2 años para enterarse que un archivo que busca está acá o está allá. ¿No? O sea, tiene que haber una cosa ordenada, relevada, coordinada, combinada, ¿no? En redes. Eso no está hecho. Esto es un sistema de información geográfico analógico de Ayetaram, donde marcaba todos los puntitos en donde recopilaba música infantil. Ya pasamos a fotografía, vamos a escuchar la voz de Ayetaram en alguno de sus programas de radio de divulgación. En este caso, nosotros hicimos nuestro trabajo del CDM el año pasado y micros de audio con la voz de Ayetaram y con fragmentos de audio y derivando a las páginas en donde se podían escuchar esas conferencias completas que eran de 30 a 40 minutos. Hemos recogido unos 70 pericones, de los cuales el 80% son reminiscencias del Pericón Nacional de Gerardo Grasso, pautado en 1887. Un 20% son pericones totalmente distintos. Vamos a escuchar uno de estos últimos, recogido en Salto a Aquilino Pío en 1949. El ejecutante es un verdadero virtuoso del acordeón de 2 hileras de botones en su registro melódico y 8 bajos. Vamos a escuchar un audio en donde él habla un poco de precisamente cómo investigaba y sistematizaba información. Una sola de ellas, que obra a manera de canción de cuna, el arrorró, es sin duda la melodía folclórica más socializada del Uruguay, al punto de que sería insólito hallar en nuestro país una sola persona que lo desconociera. Pues bien, la melodía del arrorró es nada menos que la remodelación en modo mayor de la cantiga del rey Alfonso X el Sabio, y se halla inscrita en el Códice JB2 de la Biblioteca del Escorial de las antiguas cantigas alfonsinas. Y ahora un ejemplo de las casi más de 3.000 largas grabaciones de Ayetaram, casi un tercio son de grabaciones de lo que sería la cultura de la infancia.
Ayestarán estudiaba cómo toda América Latina tiene alrededor de más de 100 juegos y canciones que comparten. O sea, la Rorró en toda la parte de habla hispánica se comparte. San Severín del Monte, la Farolera, etcétera, etcétera, que es muy interesante porque no se estudia en forma institucional, sino que los padres lo transmiten a los niños se lo transmiten entre ellos, y es algo que muchas veces son romances antiguos de 200, 300, 400 años, y esta es una de las grabaciones de esa película que vamos a hablar, que es San Severín del Monte. Vamos a cerrar esta primera parte sobre Ayestarán hablando de su metodología de trabajo y después vamos a entrar en Amalia de la Vega. En el CDM se conservan una serie importante de documentos que dan muestra de cómo trabajaba a nivel metodológico Ayestarán. Se ha trabajado bastante en torno a esos documentos y la idea es sintetizar muy brevemente de qué se trata. A partir de un documento vamos a contar cómo veía él ese relato de su investigación musical. Di 2 veces la vuelta al mundo con mi grabadora a cuestas dentro del Uruguay, 125.000 kilómetros. Esto es antes, a fines del 50, o sea, quedaban todavía años para la investigación. Recuerdo que en 1943 llevaba un grabador de discos que pesaba 30 kilos. Los fríos y las lluvias, los peludos en pasos de arroyo, los viajes hasta en carreta, una que me llevó hace 20 años de 33, hasta en la charqueada, se llamaba La Florecida porque ostentaba dibujos de margaritas. Las esperas interminables en cruces de caminos para alcanzar los ómnibus locales en las frías madrugadas lograron colaborar para minar mi organismo que está atacado de varias goteras cardíacas. Pero no me arrepiento de nada y volvería a hacerlo de nuevo si volviera a nacer. Y ahí sigue diciendo que Uruguay es el país mejor estudiado, digamos, o desde el punto de vista de su folclore musical, y empieza a comparar, que ahora no vamos a profundizar, pero si les interesa se puede hacer información en el CDM, empieza a comparar las investigaciones de Uruguay con el resto de los países de Latinoamérica y cómo se ve reflejado el trabajo de Ayestarán y la importancia de la cantidad de las grabaciones que él recopiló. En el CDM se conservan, como decía antes, varios documentos. Uno de ellos es este esquema que habla de su metodología de trabajo. Hay varios esquemas, pero pudimos confirmar con charlas con Corín Aronian, que fue su discípulo en las clases de musicología en Facultad de Humanidades, que este era el último que usaba en el año 66. En este esquema él marcaba 3 etapas importantes en el trabajo de recolección y transcripción: la preparación del viaje, el trabajo de campo y el trabajo en el estudio. En la primera etapa de preparación del viaje identificaba 3 puntos para trabajar: la fijación del área geográfica, la recopilación de la bibliografía del lugar y la encuesta remota. Él tenía identificadas las personas que sabía que eran importantes, con quienes se podía contactar para saber información. Entre ellas era el maestro, maestra, el juez de paz, el párroco, el policía. O sea, sabía que por intermedio de esas personas podía conocer quiénes eran las personas que hacían música como para grabarlas. Recopilaba en estas carpetas la información de cada lugar por departamento y, acompañando a esa encuesta remota y esa investigación previa, organizaba conferencias en cada lugar y dentro de esas conferencias convocaba a las personas para grabar. Por ejemplo, acá nos visitará el musicólogo Lauro Ayestarán, ofrecerá 3 conferencias y al final, en el último párrafo, dice: se nos pide pongamos en conocimiento si algún guitarrista o acordeonista desea aprovechar la estadía del señor Ayestarán para grabar de aviso
a nuestra redacción, teléfono 317 o a casa de Apolo Ronqui. Eso es en Paysandú. Esto era una forma que utilizaba también él como para contactar a las personas que le parecía importante registrar. La segunda etapa, que era la etapa de trabajo de campo, por supuesto tenía un punto fundamental que era la grabación. Como mostraba antes Rubén, este fue de los primeros grabadores que usó Ayestarán, y el que usó en última etapa, se puede también rastrear y si están interesados se puede ver en la página o en las exposiciones que les vamos a mostrar ahora cuáles fueron sus distintos grabadores a lo largo de la historia y cómo también, desde su investigación, y cómo también eso les fue permitiendo generar más espacios y encontrar nuevos lugares para grabar, como veíamos hoy, la grabación afuera de un rancho, por ejemplo, no necesitando una toma de corriente para enchufar el grabador. Para Ayestarán, en el registro musical, había dos cosas fundamentales. El registro audiovisual, entre la grabación, por supuesto, la fotografía y también la filmación. Con la fotografía pudo acompañar todo su proceso de trabajo desde el principio y de hecho la mayoría de las fotografías las sacaba él, además de que tuvo varios colaboradores, entre ellos Apolo Ronqui, de quien está fotografiada esta cámara que era suya. En cuanto al registro de filmación, en realidad era algo muy caro para la época y recién lo logró concretar en el 66 y ahora les vamos a mostrar un poco de qué se trataba eso, por lo menos un avance para que después puedan ver. Después de esas dos etapas, la previa y el trabajo de campo, comenzaba el trabajo en el estudio, o sea, todo lo que tenía que ver con la recopilación y a la sistematización de las grabaciones y de la información que se fue generando allí. Acá hay apenas una muestra de la totalidad de los documentos que se generaban frente a las grabaciones, en el trabajo posterior, digamos, a cada viaje. Al principio, allí arriba a la izquierda, podemos ver los cuadernos de inventario, ahí se anotaba cada hoja, estaba destinada a cada una de las grabaciones, con el detalle específico de cada una. Ahora vamos a ver cuando hablemos de María de la Vega. Después un catálogo topográfico que ubicaba cada grabación en el lugar de la cinta, cuando se grababa en cinta. Planillas estadísticas de la recolección en donde él mismo iba anotando la cantidad de kilómetros que se iba haciendo, la cantidad de grabaciones, cuántos lugares, cuántas personas se entrevistaron. Allá arriba a la derecha es una ficha de entrevista en donde queda mecanografiado todo lo que Ayestarán le preguntó a la persona y se pueden ver también los detalles que le interesaban, desde si aprendió música, quiénes eran sus padres, dónde había aprendido el instrumento que tocaba y todos los detalles de cada grabación. Abajo aparece ya la sistematización de cada una de las grabaciones, la ficha mecanografiada de cada grabación, y que no se dio en las casi 4.000 grabaciones porque no le dio la vida, en realidad la transcripción de la letra, pero sí se dio muchísimas, la transcripción de la letra de las grabaciones, la pautación de las melodías, y a la derecha, abajo, fichas mediante las cuales se lograba acceder a la información, recuperar la información para poder buscarla. Hay un fichero que es el mueble original que está todavía en el CDM que tenía Ayestarán. En ese fichero había cajones destinados a las fichas por especie musical y por localidad. Entonces, a partir de eso, si por ejemplo quería saber cuántas milongas había grabado, iba al cajón de las milongas y podía recuperar y ahí rastrear con el resto de los documentos, una tecnología que decimos nosotros que era de computadora antes de la existencia de las computadoras. Y lo mismo por localidad, tenía separado por localidad como para poder identificar. Nosotros hoy en el CDM lo digitalizamos, eso y lo podemos hacer digital, pero lo podríamos hacer desde el fichero y la lógica es la misma y es interesantísimo. Este cajón, que es otro de los cajones del fichero, es el que él dedicaba a la fotografía. Guardaba y sistematizaba cada una de las fotografías en un sobre, ya también como con la concepción del archivo y de la preservación, ¿no? Cada fotografía estaba guardada en un sobre con la copia por contacto de la misma fotografía, los datos primeros como podemos saber, y adentro un sobre de papel manteca y adentro el negativo. A partir de esta conservación que hizo el mismo Ayestarán y esa la manera que estaban conservados los documentos, pudimos desde el CDM hacer un trabajo de exposición primero y después de publicación de las fotografías del archivo, que es importantísimo y valiosísimo. En el CDM, como hoy comentaba Rubén, es que se conserva el archivo y de Ayestarán y
muchos otros hoy, también el de Flor de María de Rodríguez, la esposa de Ayestarán, y hemos hecho trabajos de difusión de esos documentos del archivo. El primero, que en realidad es el último, porque se acaba de reeditar, es el libro con las fotografías del archivo. Se llama Músicos y está a disposición y a la venta. Es una coedición con el Centro de Fotografía de Montevideo. Con los documentos de las grabaciones se hizo una primera edición estamos con el plan de sacar por temática. La primera edición es un fonograma sobre la llamada de los tambores afromontevideanos, son las grabaciones que hizo Ayestarán sobre candombe, una selección. Este es el libro. Estamos trabajando en un disco sobre estilos. Y ahí va, que la idea es publicarlo el año que viene, ya está avanzada la selección. Este es el libro DVD que coeditamos con el CDM junto con el Archivo General de la Universidad, en donde se unieron, digamos, los dos trabajos. Primero, una de las concreciones de trabajo del registro fílmico que Ayestarán decía, con el registro de 5 manifestaciones infantiles, juegos y rondas de niños, en el 65-66, y un texto escrito por Ayestarán que acompañaba esa película. Se pudo reconstruir la imagen, el sonido y también el texto como para presentarlo tal como lo había concebido Ayestarán, y es la primera vez, se publicó hace un par de años, la primera vez que se edita tal como fue pensado inicialmente. También a partir de los documentos del archivo se han podido publicar los textos de Ayestarán. Esto, si bien no es una publicación del CDM, sí, Coriún Aronian fue quien hizo la edición y la compilación de los textos. Aquí, como les decía, la primera muestra de fotos que se hizo en el 2013 en la fotogalería Cielo Abierto. También una exposición documental que se hizo en el 2013 en Solís. También en esto de la difusión de los documentos del archivo, con el CDM hacemos charlas en distintas localidades en donde Ayestarán registró grabaciones. Aquí, por ejemplo, es en Aguascorrientes. Además de hablar de metodología de trabajo un poco más profundo que recién, mostramos cuáles son las grabaciones que hizo Ayestarán en ese lugar, y pasan cosas muy importantes y muy lindas, como personas que grabaron de niños, se escuchan a sí mismos en las grabaciones, o hijos de personas que grabaron, o hijas de personas que grabaron, están ahí. Entonces también permite una devolución con el lugar y un conocimiento muy importante, y también permite comprobar, como fue en el caso de Aguascorrientes, que la vigencia que todavía tenían músicos que fueron grabados por Ayestarán en el lugar. Bueno, este año la muestra de fotos además está circulando por el interior en distintas localidades, está permaneciendo un mes en cada lugar. Estuvo en San José, en Paysandú, estuvo en Salto, y ahora va para Río Negro y después para Maldonado. El año que viene Florida y un par de lugares más. Sigue circulando un mes por cada localidad. Y bueno, y además del trabajo con el archivo Ayestarán, desde el CDM hacemos lo que llamamos aportes a la investigación. A partir de trabajos de registro audiovisual u otro tipo de trabajos de investigación, tratamos de registrar o buscamos registrar manifestaciones importantes que han quedado poco estudiadas. Por ejemplo, en este caso, en ocasión de la donación que hizo Boris Puga, arriba a la izquierda, de rollos de pianola que fueron editados en Uruguay, muchos de ellos, que hizo la donación al CDM, se hizo una entrevista filmada sobre los rollos de pianola, sobre los usos y costumbres en Uruguay de la pianola, etc. Entonces eso también queda como registro para investigadores. Abajo podemos ver la imagen del registro de la entrevista que se hizo a la guitarrista Olga Pierri, que está disponible la entrevista en la página web del CDM, y en realidad también hay varios aspectos bien valiosos. Uno que fue poco antes que muriera Olga, tenía 101 años en ese momento, y además que en la entrevista estuvieron presentes Coriún, estuvo presente Daniel Miglietti también, además de Rubén bueno, había más personas entrevistando, perfecto. Dentro de la recopilación así, de búsqueda de generar insumos para la investigación, se han hecho entrevistas también sobre candombe, ya no desde la cuestión documental del pasado, sino del presente.
A partir de eso se han generado registros de DVDs, digamos, que sean audiovisuales, que representan DVDs que se han difundido y se siguen difundiendo en docentes particularmente, pero en investigadores también. Bueno, y hay otras actividades en cuanto a la formación y a la difusión, seminarios, conferencias, coloquios 2009 el primero, 2011 sobre la música entre África y América, coloquios sobre tango, sobre la música y los pueblos indígenas, música e infancia, y el resultado de los coloquios que se ve reflejado en los libros que muestran las ponencias y las conferencias de cada uno. Todos los libros están digitalizados en la página. Pensamos que ahora, a fin de año, y si no comienzo el que viene, sale el del año pasado, que es sobre música de infancia. Y acá nuestra reciente edición de la semana pasada, de esta, ¿no? Es una coedición con Ayuí, se rescataron las grabaciones originales de Pedro Ferreira y son grabaciones de 1957 a 1962 y bueno, forma parte de esta cuestión de aportar, el CDM aportando el proceso del conocimiento musical del Uruguay. Es la María de la Vega del candombe, en cuanto al fenómeno ese de alguien de gran calidad que generó, es como el disco, esto es una coedición con Ayuí para que se pueda vender en disquería, porque si te editaba sobre el CDM el Estado no puede vender. Y lo que dice arriba es el disco que le faltaba al candombe, que es tal cual, ¿no? Por la cantidad de canciones que se cantan de él, que no se sabe, por todo lo que es la rama de la cuerda de tambores, en este caso aplicada a la música tropical, de trompetas, con trabajo de piano. Y bueno, es una figurita que faltaba en el rompecabezas, ¿no? Bueno, aquí las publicaciones que están por salir, un libro de Héctor Tosar, histórico de los grupos de sonidos, una edición cuidada, digamos, tratando de editar por primera vez como libro, un trabajo que se sigue usando muchísimo en la escuela universitaria como de música, como insumo para la formación, y como decía Rubén, las actas del coloquio de música de infancia que se hizo en 2017. En el caso del libro de Tosar, digamos, hace 3 décadas creo que será clases dentro de los conocer herramientas teóricas de ese libro, pero no había libro. En realidad se trabajaba con materiales borradores. Y bueno, dentro de las tareas que asume el CDM, este año, también en vínculo con todo lo que estaba pasando con el año del patrimonio y dedicado a la música en el Uruguay, específicamente en los 100 años de María de la Vega, se empezaron a hacer 2 trabajos sobre los cuales ahora vamos a hablar un poquito más. Uno de ellos fue elaborar una discografía de María de la Vega, porque entre otras cosas en estas piezas que van faltando de la música del Uruguay, de la historia de la música del Uruguay, era algo que todavía no estaba del todo profundizado. Bueno, y vamos a ser lo más cortito posible, no sé cómo tomamos de tiempo, sería por la última parte. También invitarlos hasta el 16 de noviembre, que la exposición de fotos está en este momento en la sede del Centro de Fotografía, allí el 18 de julio. Se están exhibiendo una cierta cantidad de fotos más objetos, grabadores, algunos los cuadernos de allá atrás. Bueno, María la Vega, que como les dije, un poco azaroso el hecho que se le dedicara a la jornada de patrimonio, por suerte. Ya a esta altura, digamos, se ha hablado mucho y las genialidades se conocen. Viviana estuvo trabajando en la discografía cuando pensamos en hacer el aporte cuando veíamos en Wikipedia y decía que tenía 100 discos, dijimos, no, vamos a hacer algo porque 100 discos no tiene, va a salir todo el periodismo a leer la Wikipedia y decir barbaridades sobre María de Vega. Centenario. Que hay tantas reediciones de los discos de María, sí, que parecía que esa era lo que generaba la confusión. ¿No? 19 de 2000, ¿no? Es el centenario. Hay una parte que es anecdotario, que está bien, pero a veces uno piensa que conoce a la persona por el anecdotario, ¿no? Que se llamaba María Celia Martínez, en realidad, que fue Víctor Soliño que le puso el nombre,
se usaba en la época, ¿no? Así como Alberto Massa se lo puso a Larry Marguillo, una lista de nombres que se contaba Amalia y una lista de apellidos, y a ver, elegí uno que te combine. Bueno, ambas eligieron un poco. Lágrima decía, me gustó Lágrima, y cuando vi Río dije, Río suena bien. Y después pasan a tener como un alter ego, ¿no? Tuve un poco la fortuna de hacer una entrevista en 1998, y ahí me asombraba porque yo también en ese momento pensaba que ella había estudiado canto. Bueno, ¿estudiaste canto? No estudié, estudió canto. No, nunca estudié. Y decía, escuchaba cantar a mi madre. Hizo otro capítulo de investigación, ¿no? De los músicos. Habría que, es un libro posible, investigación posible, ¿no? De padres, madres, tíos y hermanos, lo que le transmitieron a esos músicos. Yo canto como mi madre, decía, ¿no? Y los tristes de Fabini los aprendí porque mi madre los cantaba. ¿Qué tal? Donde escucharía a la madre, capaz que estarán dentro de la programación de Ayestarán. Y que empezó a cantar en el 42, en el Radio del Espectador, sin público, por su proverbial timidez, como yo decía. Después pasó a cantar en Radio Carve con público. Tuvo dos grandes paradas, del 64 al 75, y después de su último disco, del 82 hasta 2000, que falleció. O sea que tuvo una actividad del 42 al 82, de 40 años, con una parada de 10 en el medio. ¿No? Intentó, y ahí viene algo que ahora Viviana va, la importancia de un Coriún Aronian, que no conoce, no es un psicólogo docente y demás, para una época, y de Laura Ayestarán en su momento, el magisterio que hizo, ya que a sus charlas iban a María la Vega, o tenía contactos, Marcos Velázquez, Anselmo Grau, Osiris de Castillos, los carreteros, todos hablan carreteros, un grupo muy importante en la época de los 50, decían, nosotros hacíamos folclore argentino, cantamos, hasta que nos topamos con Ayestarán, que nos dijo, ¿de qué lado de la banda oriental son ustedes? ¿De qué lado de la banda del río Uruguay son ustedes? Interesante esa cuestión, y todos lo citan, ¿no? Carroza también lo citaba, ¿no? María la Vega decía, yo no hago folclore, porque el folclore es una supervivencia, yo hago canción nativista, decía ella, así como Marco Velázquez decía, no, yo soy cantor criollo, ¿no? Pasa que después de la avalancha argentina, un día me desperté llamándome cantor criollo, me acosté llamándome cantor criollo y me desperté llamándome folclorista. Y la defensa del oriental dentro del concepto de ese nativismo, su vinculación con los poetas llamados nativistas, su detención y su retorno a cantar en el Festival de Durazno, habría que ver también que forma parte quizás de su desconocimiento, ¿no? Una década de los 60 muy politizada, con alguien que no estaba directamente vinculada ni componía directamente sobre temas sociales, que fue llamada a cantar en épocas de años de la orientalidad y demás, ¿no? Y que en años tan politizados a veces se tira al niño con el agua sucia, como se dice, ¿no? Se mete todo en un paquete y se parte, sumado al desconocimiento, ¿no? de los países pequeños de su propio pasado, se suma a esa invisibilización que hubo de ella, ¿no? Sin valorar su importancia histórica y la maravilla de su arte, ¿no? Como uno de los elementos, quizás, aparte de su famosa timidez, ¿no? Bueno, y Viviana ahora va a hablar un poco más, ¿no? Toda la cantidad de cosas que están vinculadas a ella, ¿no? La historia de los guitarristas guitarreros, que tienen una historia previa a la potencia de Citarrosa, que uno decía la guitarra de Citarrosa, cuando son guitarras, ¿no? En tubos, tríos, cuartetos, 3 guitarras con púa, un guitarrón tocado con dedo, que tiene una historia previa, paralela y posterior, ¿no? Al punto que hasta que la gente, los guitarristas que acompañaban a Citarrosa se cuestionaron si seguir tocando, pues se ponían a tocar y la gente le decía, parecía que en cualquier momento iba a aparecer Alfredo, ¿no? Cuando en realidad es un sonido que tiene un valor en sí mismo, que viene desde los José María Aguilar, uruguayo, que tocaba con Citarrosa, hasta todos los guitarristas, pasando por Néstor Feria, que era un gran guitarrista, por Roberto Rodríguez Luna, ¿no? Tiene toda una historia, ¿no? Y lo que simplemente quiero comentar, que me llamó la atención de que esos guitarristas un poco que tenían su técnica y su virtuosismo, pero que estaban al servicio de los cantores. Cuenta Lágrima Ríos que ella conoció a Gardel cuando tocó a su puerta el conventillo para buscar un guitarrista que vivía arriba.
y que después, no sé si le dijeron o se enteró ella, de que no lo había contratado porque tocaba mucho. Entonces, claro, y Amalia también dice, yo los guitarristas le decía, no, floreo no se me ponga eso, hagan ustedes aparte ensayando cuando toquen por ahí, pero acá la canción precisa esto. O sea, la misma discusión de Gardel, de Citarrosa y de Amalia con sus guitarristas que tocaran en función de la música, y cualquier solista que tiene hoy con los músicos toca en función, no toque tan fuerte. Pero decía de que en los discos aparecían los guitarristas un poco invisibles. Yo lo pensaba como delantera del viejo fútbol, ¿no? En Amalia aparecían Freire, Beltrán y Díaz, Fontaine, Falco y Piso, Piñón, Martínez y Barri. ¿No? Era divertido eso, ¿no? Pensa Rocha y Rocha. Pero bueno, y el hecho de que ella no cultivó géneros festivos, entre comillas, más bien que géneros bailables, ¿no? De nuevo esa tradición de introvertido, en su texto gaucho, se cantaba cifras, estilos, viralistas, pero de especies más líricas, ¿no? Creo que tiene una cueca, ¿no? Pero creo que no tiene polka, ¿no? Cueca siempre. Son todas esas características que pintan en la época y en una persona, ¿no? Bueno, y en esta línea de lo que contaba Rubén, de la influencia de Ayestarán en toda esa generación de los 60, 50, 60, además de esos vínculos, Ayestarán llegó a grabar a algunos de esos músicos. Llegó a grabar a Aníbal Zapallo, a Marcos Velázquez y también a Amalia de la Vega. Un poco en relación a esas grabaciones y a que desde este año se empezó a trabajar en el CDM en vínculo con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, como para poder reconstruir audios originales, soportes de discos originales y restaurar y digitalizar, se empezó a trabajar en esa línea también de restauración de los audios. Estas son las fichas. Hoy les mostraba las imágenes de los cuadernos azules. Adentro de cada cuaderno había cada una de las fichas de Ayestarán. Estas son las que corresponden a las grabaciones de Amalia, que fueron 13. Fueron hechas el 19 de marzo de 1949. Y es interesante que fue 9 días después de que Amalia grabara sus primeros simples en Sondor. Ya venía haciendo las actuaciones en las fonoplateas, pero sus primeros discos comerciales fueron el 10 de marzo del 49, grabados ese día, y pocos días después fue grabada por Ayestarán. Estas son las fichas y como se puede ver aparecen todos los detalles de especie musical, quién toca, no sé si se llega a ver desde ahí, pero la edad del instrumento, el lugar donde fue grabado y hasta algún dato puntual de referencia que le dice la persona que graba, en este caso a María de la Vega, y los textos de las canciones también. En esta cuestión de la metodología tan fina y cuidada de Ayestarán. Aquí están algunas de tanto de las fichas, las vamos a pasar rápido para mostrar más o menos así como en lo general. Como verán, algunas fueron además pautadas, está anotada ahí a la derecha, arriba. Y vamos a escuchar un fragmento de una de ellas, que como está también en proceso de reconstrucción, vamos a escuchar solamente una primera parte, y hay algo interesante en estas grabaciones, además de lo que sea grabación de registro ayestaraniano, es que son hasta ahora las únicas grabaciones que conocemos en las que Amalia de la Vega se acompaña a sí misma tocando la guitarra, porque después optó por las guitarristas que la acompañaran. Entonces tiene además ese extra de honor. Estilo por Amalia de la Vega. Todo me parece extraño al volver de la patria. Ya mi alma que refugiada, la mía la vuelta todo me parece huraño,
Bueno, todos estos materiales van a quedar a disposición de la consulta para quienes quieran en el CDM, así que solamente ahora es una pequeña muestra. Este estilo, Nieblina, fue grabado por Amalia en el disco Amalia la Nuestra, que se puede escuchar ya no acompañado por otros intérpretes. Este es el soporte original en el que está grabada esa grabación que escuchamos recién. Es un disco de acetato de 78 revoluciones por minuto. Era ahí en donde Ayestarán grababa en ese grabador que vimos al principio, uno similar a uno siguiente. Y este es el documento original que se conserva en el CDM y que se está restaurando. Como les decía, Federico Sayés de parte del CDM y el compañero de Facultad de Ingeniería se llama Ignacio Irigaray. Están haciendo un trabajo muy importante que tiene que ver también con la investigación en la restauración de soportes y digital de señales, de recuperación y restauración de señales. Y es muy importante porque después se va a poder volcar a otras grabaciones que hay tanto en el archivo o bueno, generar conocimiento para todo lo que tiene que ver con restauración de sonido y de audio. O sea que también se van como generando conocimiento a partir del trabajo sobre lo que hay poco hecho en el país y también se está aprovechando y generando como conocimiento de lo que se ha hecho en otros países. También eso también es muy importante. Acompañando el proceso de restauración de los audios y con la idea de difundirlos en la página web, empezamos a trabajar con la discografía, como ya contábamos antes. Recibimos aportes muy importantes para la elaboración de la discografía, como Rafael Aval de Sondor nos permitió ver los documentos de grabación original, por ejemplo, Boris Puga, Rubén Castaldi, coleccionistas que tienen, además de discos, mucha información y que aportan muchísimo en la investigación, y de Hamid Nazabay también, que nos ha ayudado mucho en vincular las autorías y los títulos de las grabaciones que hizo Ayestarán a Amalia de la Vega. Es importante que con esta cuestión de este azar que llevó a que sea el año dedicado a Amalia de la Vega, en el correr del año todos los discos de Amalia se pueden escuchar en internet, cosa que hace unos tiempos no pasaba. Entonces también el desconocimiento podía tener que ver antes con que no había acceso y ahora en realidad está todo disponible. Haciendo un raconto general de los discos, un poco contarles que la discografía en realidad tiene el detalle de cada grabación, con los detalles de quiénes son los autores de las piezas, quiénes tocaron, etc. Vamos a hacer un recorrido ahora de las grabaciones. Los primeros discos fueron simples, de un tema por lado, grabados en Sondor, en 3 etapas. Una en 1949, que son los primeros 2, con Cerro Largo y Totora, el primer disco, Vidalita y el Paseo, en el 49 el segundo. Una segunda etapa de grabaciones en el 54 con 4 discos que tienen El Zorzal, Las Ilusiones, son los títulos de las piezas, ¿no? El Chingolo, Palomita Distante, Los 60 Granaderos, Flor de Ceibo, Por un Cariño, Mate Amargo. Y en el 57 fue la última serie de grabaciones para discos simples de Sondor, con esos 4 últimos discos: Mi Rancho, Mata de Rayán Florido, Tristeando, Agua y Sol de Paraná, Lo que quisiera tener, La Torcasita, Canto del Chingolo, Charquito. Estos discos ya por el 2006 ya habían sido reeditados en un CD, casi todas las canciones menos una, por un CD que se coeditó por Sondor junto con la Escuela Universitaria de Música. También pudimos saber, a partir de esto, algo que nosotros no conocíamos, que Amalia había grabado en Buenos Aires también. Actuaba también en Fonoplateas en Buenos Aires y grabó para RCA 3 discos simples, también de 78 revoluciones por minuto, de los cuales el tercero aparentemente lo grabó pero no fue editado. Poncho Castaño, Overo Azulejo, aparentemente en el 54, Cantando y Guitarra, en el 54, Hace la ausencia y Pa' que me estás mirando, que también en el 54 el tercero sincero. Luego de esa etapa de discos simples empieza su etapa de LPs, digamos, o de fonogramas largos. El Lazo de Canciones fue el primero, que fue en el 58 y lo grabó para Sondor. Y todo lo que hay en el medio, que son bastante conocidos, son reediciones. Incluso el disco que se llama Mi Rancho es una reedición de las grabaciones primeras, una compilación. Luego empieza la etapa en la que grabó para el sello Antar, aparentemente en el 59 el disco Amalia de la Vega, en el 63 o en el 64, como verán hay información que todavía está por terminar de encontrarse, Mate Amargo.
Y después, hasta acá estaría una primera etapa de grabaciones, digamos, que comienza con las fonoplateas y se continúa con bastante frecuencia hasta el 63-64. Hay un silencio bastante largo, de casi de 10 años, digamos, que se continúa después. En el 75, con el disco Amalia la Nuestra, ya todas estas grabaciones son para el sello Orfeo, y ya en esta etapa estaba transcurriendo en el país un cambio político, cultural, musical muy importante, digamos, y digamos, de alguna manera los contenidos de la propuesta musical de Amalia se mantenían bastante en la línea de lo anterior, de la primera etapa anterior. Aquí aparecen algunas variantes en relación a su propio repertorio que tiene que ver con la incorporación de los arreglos orquestales, además de los acompañamientos de guitarra. En la primera etapa, quien hizo los arreglos orquestales fue Federico García Vigil. En la segunda etapa, ahora vamos a ver, Roberto Jordán. En el 75 entonces el disco es Amalia la Nuestra, en el 76 Mientras fui dichosa, Manos ásperas en el 78, y aquí ya los discos, los primeros dos que aparecen allí con arreglos de Giordano, Colonia del Sacramento en el 79 y en 1980 Juana de América. En 1982 se editó solamente como casete Poetas Latinistas Orientales, con el acompañamiento de guitarras, de dos guitarras además, no con arreglos orquestales. Después del 82 sigue otro silencio, ahí mucho más largo, porque Amalia, que muere con 81 años en el 2000, no volvió a grabar ni tampoco volvió a tener actividad musical pública, digamos. De hecho, en algunas entrevistas decía que dejó de cantar hasta en su casa, como que se desvinculó totalmente, ¿no? Sobre este silencio se sabe poco, sería interesante poder abrir muchas preguntas como para trabajarlas. Hay información muy fragmentada, lo que ella dice en las entrevistas, que además son pocas y se sabe poco. Lo que se decía o se dice de ella, como otro elemento como para construir, por ejemplo, que ella lo decía y también lo decía de ella, que era tímida, no sé cuánto puede haber influido en eso. Lo que se podría rastrear a partir de otros documentos y, bueno, asumir también que con el tiempo que pasó y lo poco que se ha investigado hay cosas que no se saben y que probablemente vayan a quedar como vacíos, o bueno, ojalá que no. A partir de este trabajo en lo que pudimos avanzar, bueno, los discos se fueron reeditando en dos oportunidades en CDs. El Lazo de Canciones se reeditó en el 97 y, como les decía, los primeros simples de Sondor en el 2006. Que Amalia fue intérprete y compositora, y en la discografía dedicamos una sección específica para sus composiciones, ¿no? Como intérprete, a modo de síntesis nomás, y la idea que se puede ver en general a lo largo de toda su discografía como intérprete es que construyó su repertorio con piezas del folclore, lo que se llamaba en ese entonces folclorismo chileno, argentino y también de Uruguay. Es interesante ver cómo el folclorismo argentino interpreta canciones que a veces habían sido grabadas un año antes, o sea, está bastante al día de lo que está pasando, o interpreta canciones de músicas, en algunos casos mujeres, que conoció en festivales y que interpreta, que incorpora en otros países y que incorpora a su repertorio. En festivales ella estuvo en Argentina, en Brasil y en Uruguay. Con respecto a la interpretación de piezas de Uruguay, interpreta muchas de compositores del momento, como Osiris Rodríguez Castillo o Aníbal Zampayo, y de Osiris Rodríguez Castillo decía en un momento en una entrevista: yo tuve la suerte de que estuviera muchas veces en casa pasándome sus milongas, para yo aprenderlas y poder cantarlas. En lo que tiene que ver con la interpretación también incorpora piezas de uruguayos obras de uruguayos que vienen de la música culta, como Eduardo Fabini o Luis Cruzó Morte. Con respecto a su trabajo como compositora, de letra y de música, son estas 4 canciones las que aparecen a lo largo de su discografía. Vamos a escuchar un breve fragmento de una de ellas, que se llama Hojita. Hojita de un árbol
veces voy con el viento, tan lejos como me lleva el aire del pensamiento, otoño de la esperanza, amarillito te has puesto, a donde la primavera que me haga verdear de nuevo. Como compositora de músicas con textos de otras personas, Amalia incorporó textos de poetas como Juan Burgui, José Alonso Itreyes, Viejo Pancho, Juana Ibarburu, su pasado, y también de su presente como Tabaré Regules o Silvia Puentes de Ollenar. La mayoría de las musicalizaciones de textos, y siguiendo lo que comentaba Rubén, que la mayoría de las composiciones de letra y música son más de la década desde el 75 en adelante, excepto una de las canciones. En el caso de las composiciones de música ya aparecen en los primeros simples del 54 y es bastante continuada la incorporación, y la mayoría son por milonga, la mayoría de sus composiciones. En la discografía pueden buscar y se puede ver específicamente cuáles fueron esas composiciones. Si vamos a profundizar en algunos puntos de Amalia, el primero en el que tenemos que pararnos y mirar es su voz. Desde fuera, ese carácter autodidacta, eso que se atraviesa, digamos, en toda su discografía. Decía Ayestarán, esto de los vínculos cruzados, ¿no?, en el 57. Entre los que proyectan el hecho folclórico en terreno artístico, que a falta de otro adjetivo más exacto hoy se acostumbra a llamar folcloristas, la figura de Amalia de la Vega se recorta en el Río de la Plata con perfiles propios. En esta cantante se unen armónicamente un bello metal de voz, la más sólida afinación y la dicción más clara para recrear las tradicionales melodías en el más adecuado estilo. Además de la formación autodidacta, aparece en las entrevistas algunas influencias reconocidas por ella. Como decía Rubén, la influencia del canto de su madre, que lo reconoce y lo pone como en el primer lugar. Nombra mucho la influencia de Carlos Gardel en su canto y dice, muchos hablan de Gardel, no entiendo por qué no van escuchando ahí medio irónicamente en alguna entrevista. Nombra también la influencia del carnaval, específicamente la influencia de los conjuntos nativistas del carnaval, ¿no? Como también se empiezan a tejer lo que va influenciando desde la infancia a una cantora, a una cantante. Ella decía con respecto a su madre, escuchaba a mi madre cantar los estilos, las décimas de Elías Regules. Ella lo cantaba, no se había dedicado ni nada menos, pero yo la escuchaba y me iba compenetrando en esos temas. En general milongas, y de ahí fue que traería esa inclinación por las cosas nuestras. Atravesando un poco toda la discografía de Amalia se puede escuchar la comprensión de los textos al ser cantados, la forma en que están dichos, la forma en que están cantadas las melodías en relación a las guitarras y cómo ella se mueve con mucha libertad o con bastante libertad arriba de la base de las guitarras con los fraseos. Su registro amplio, ¿no?, las melodías, las alturas graves y agudas que ella alcanza con un registro que se mantiene, y para ejemplificar eso vamos a escuchar dos fragmentos de canciones, de piezas grabadas por Amalia de la Vega. Las ilusiones que se fueron, Vidalita, son como flor que seca el viento, Vidalita, pierden su aroma y su color y nos dejan un dolor en el pensamiento. ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? Lucecita buena de mi destino. Voy suspirando, siempre esperando, siempre buscando por
camino. ¿Dónde está mi amor? Bueno, ahí se pudo ver los graves, los agudos, la soltura del movimiento y también, algo que no nombré, el manejo de las dinámicas, que también ella lo maneja mucho, trabajando además con las guitarras. En este caso, el acompañamiento era el piano, porque también utilizó el piano como acompañamiento en alguna de las grabaciones, en general acompañada, no, siempre, por Walter Alfaro en las grabaciones. La primera era Las Ilusiones, grabada en los primeros discos simples de Sondor, y después ¿Dónde está mi amor?, que está en el lazo de canciones. Haciendo un paneo medio rápido de las guitarras, vamos a escuchar solamente una introducción. Tomando prestado algo que hace Rubén, si ponemos solamente esto seguramente nos vayamos más a la sonoridad de Alfredo Zitarrosa en nuestra memoria musical, y sin embargo... Viejo poncho de alquivar, del tiempo los cimbronazos, como si fueran los casos en lomo de reservar. Pero vos seguís plantado y no te sacan ni así ya, porque cuando el viento te hincha, tendiendo tu trabazón, sentís a la tradición como un bagual que relincha. Elaborar la discografía también permitió reconstruir la lista de guitarristas que trabajaron con Amalia de la Vega. Y no vamos ahora a parar ahí en cada uno de ellos, pero es algo que también se puede acceder en la página web. Así se puede ver esas líneas que mencionó Rubén: Piñón, Martínez Barri, Salón, Zabaleta al principio, Robles, Espina, Reversaro en Buenos Aires. Un dato que no es menor, esto es por orden cronológico. Un dato que no es menor es que en 1958, y era el año de esta grabación que escuchamos, aparece el cuarteto de guitarras, digamos, ¿no? Aparece el cuarto integrante en las guitarras, que coincide con que es Gualberto López y coincide con que en las grabaciones se empieza a escuchar la sonoridad del guitarrón, esa guitarra más grave a la que se le saca la primera cuerda, digamos, y todas se bajan y se le cambia una cuerda, se le agrega una cuerda más grave en la sexta, digamos, con la sonoridad en general de sí, y que hace una sonoridad más grave en general y que acompaña toda la otra combinación de las guitarras. Se sabe poco sobre el guitarrón, o por lo menos a nivel de investigaciones publicadas, y es algo interesante como para poder aprovechar estas instancias como motivadores para empezar a trabajar sobre estos temas. Aparecen guitarristas, como otro dato, y para sintetizar, en esta cuestión de que la sonoridad no suena a Zitarrosa porque nos ha quedado en la memoria sonora más las guitarras de Zitarrosa y no tanto las guitarras de Amalia, o no las guitarras de Amalia. Además, los guitarristas que aparecían en esta grabación, la mayoría después tocaron con Zitarrosa. Por ejemplo, de toda esta lista, quienes además acompañaron a Zitarrosa son Alberto Larriera, Nelson Olivera, Mario Núñez, Alfredo Sadi, Gualberto López, Hilario Pérez. Y me parece también la continuidad del guitarrón. Hilario Pérez no aparece grabando ninguno de los discos, pero sí acompañándola en actuaciones. Queda mucho por investigar y por recopilar en relación a las guitarras, esa tradición de la guitarra uruguaya que mencionaba Rubén, profundizar sobre elementos de toque, de continuidad, qué cosas vienen de la guitarra tanguera, qué cosas aparecen como novedad, qué cambios hay, mismo también a lo largo de la discografía de Amalia con los distintos guitarristas, se escuchan diferencias y cómo se podría profundizar en eso. Es algo importante, digamos, para aprovechar estas instancias que se dieron como este año sobre Amalia de la Vega para motivar la investigación. Para ir cerrando,
este año de homenajes a Amalia de la Vega también nos pone frente a la realidad de la relación de un país como el nuestro sobre su propio pasado musical. Esa decisión circunstancial hizo que empezáramos a conocer, entre comillas, o a visualizar a un artista, y está siempre la pregunta de cuántas otras artistas de nuestro pasado son también desconocidos, y cómo eso también dificulta el autoconocimiento de nuestro país, el autoconocimiento musical. Con respecto a Amalia de la Vega, hay muchos temas en los que se podría seguir profundizando: su voz, ¿no? Su canto, su voz, las guitarras y la historia de la guitarra en Uruguay, los arreglos orquestales cuando los hubo, la opción de los músicos populares por optar por arreglos orquestales y qué pasa cuando ese vínculo se da. En el caso de Amalia de la Vega, la popularidad que tuvo, cuándo, cómo, desde qué momento se corta, cómo vivía ella esa popularidad, todos temas como que se pueden profundizar. ¿A qué se debieron esas etapas de silencio tan prolongados? ¿Qué cosas pudieron haber incidido en esos silencios? Siempre, por supuesto, evitando construir respuestas desde el presente y yendo a buscar lo que falta investigar. Y para cerrar, en esta influencia de las investigaciones de Ayestarán en el proceso musical de la década del 50 y 60, nos gustaría mostrarles un fragmento de una grabación hecha por Ayestarán a Juan F. García, un músico de Minas, en esa grabación cantó el estilo Memorias Artigas, y cómo Amalia de la Vega incorpora en su repertorio esa y otra pieza recopilada por Ayestarán y las graba con la sonoridad de su voz y de las guitarras. Memorias Artigas. Sol